pues vamos a comenzar y me gustaría hablarles un poco de algo que me pasa diariamente, porque cuando llego a casa desde el trabajo, lo primero que hago siempre es buscar mis zapatillas, las cholas. En canario son las cholas, las zapatillas, ¿no? Y es como automático. Yo llego a casa y necesito quitarme las botas de trabajo que me han estado ahí apretando la pata y ponerme las cholas para estar más cómodo. Y yo tengo la costumbre siempre de cuando me voy, normalmente las dejo al lado de la cama, siempre en el mismo sitio, y una vez llego a casa, voy directo a donde dejé las zapatillas y no están. Y no están, y ya me empieza a subir algo por dentro, me pongo a poner nervioso porque a mí no me gusta estar descalzo, es una cosa que no soporto. Entonces vuelvo a mirar bien de nuevo al sitio, ahí de nuevo a mi esquinita de las zapatillas y nada, no están. Yo, ¿cómo es posible? Y nada, voy a la zapatera, nada, miro en el baño, tampoco están. Voy al lado del sillón, nada. O sea, imagínense todos los sitios donde las guardo, ¿vale? También. En el armario, nada, tampoco están. Pregunto a mis hijos, no saben nada nunca, así que mejor ni preguntar. Y paso de estar buscando tranquilo a empezar a estar incómodo, enfadado ya, a prisa, y empieza a coger los nervios, ¿no? Y bueno, voy de nuevo a buscar al mismo sitio de siempre, y ahí estaban. Estaban ahí, delante de mí, en el mismo sitio. No sé si les ha pasado eso alguna vez. Estaban ahí mismo, y esto parece una tontería, porque no es que no estuvieran, no es que alguien con nombre y apellido las hubiera movido de sitio, que normalmente siempre le echo la culpa a ella, pero ni que las haya escondido, no es que se hubieran perdido, sino que estaban ahí, en el mismo sitio. Pero yo ya estaba tan ofuscado, yo ya estaba tan obsesionado ya con mis zapatillas, asegurando que las cholas no estaban donde deberían estar, que ya estaba mal de la cabeza. Y claro, cuando estás convencido de algo, aunque lo tengas delante, no lo ves. Y esto nos pasa también en nuestra vida, ¿no? En la vida constantemente. Nos pasa con objetos también de la vida cotidiana, cables, cosas que perdemos por ahí y después no sabemos dónde las metemos. Pero también nos pasa cuando algo no sale como esperábamos. Cuando una situación cambia y da un girito que no teníamos previsto. Cuando algo que pensábamos que iba a ir de una manera determinada está saliendo completamente diferente a lo que teníamos planeado. Y sin darnos cuenta, pues hacemos lo mismo. Empezamos a interpretar todo desde lo que creemos que ha pasado, a rellenar los huecos en la historia para que todo tenga sentido. Y claro, llegamos a conclusiones rápidamente. Ya esto ya se terminó, ya no hay nada que hacer, ya pues nada, aquí Dios ya no está haciendo absolutamente nada. Y seguimos buscando, pero ya mirando todo desde esa conclusión que ya hemos tomado en nuestro corazón. Y esto es justo lo que le pasa a María Magdalena en la historia en la que vamos a profundizar hoy. Y me gusta porque no estamos hablando de alguien que no cree, estamos hablando de alguien que ama a Jesús, que ha estado cerca de Él, pero que llega a un momento crucial y no entiende lo que está pasando. Y lo fuerte es que no es que Jesús no esté, porque Jesús está delante de ella, pero ella no lo reconoce. Vamos al texto principal, que va a estar en Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Vamos también a proyectarlo por si no has traído tu Biblia, si no puedes compartir con el hermano, pero también la tienes proyectada en la pantalla. Dice así la palabra del Señor. María se encontraba llorando fuera de la tumba y mientras lloraba se agachó y miró adentro. Vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron los ángeles. Porque se han llevado a mi Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí, era Jesús, pero ella no lo reconoció. Apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, díganme dónde lo puso y yo iré a buscarlo. María, dijo Jesús. Ella giró hacia él y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, y les dio el mensaje de Jesús. Hay un detalle en el texto que quizás parece poca cosa, pero que en realidad tiene mucho peso. Y es que
tanto los ángeles como Jesús le hacen una pregunta a María. Primero los ángeles le dicen, ¿por qué lloras? Y luego Jesús le pregunta otra vez, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y claro, cuando lees, pues parece que es una pregunta más, pero en realidad no lo es. Las preguntas de Jesús nunca son aleatorias. Él no va tirando ahí cosas random, sino que Él no da puntada sin hilo. Él siempre es súper intencional. Y el problema no es que María no esté buscando. El problema es dónde está buscando y desde dónde está buscando. Ella está buscando a Jesús, pero lo está buscando como alguien que está muerto, ¿verdad? Por eso le dice a jardinero, si tú te lo has llevado, dime dónde está para que yo pueda ir a buscarlo. Es decir, su marco mental en ese momento era, Jesús ya no está, y si no está donde se supone que debería estar, no se fue por su propio pie, es porque alguien se lo llevó de ahí, y yo necesito encontrarlo para poder cerrar este caso. Y claro, con ese pensamiento, aunque lo tenga delante, no le va a encajar, porque lo que tiene delante no encaja con lo que ella estaba esperando encontrarse, ¿verdad? No es algo coherente, no es algo que nos pase todos los días, no es algo que corresponda con las expectativas que tenemos de alguien que acaba de morir. Y esto está más cerca de nosotros de lo que quizás pensamos, porque muchas veces sí que estamos buscando al Señor, ¿verdad? Pero lo estamos buscando desde una idea que se nos ha metido a nosotros en la cabeza, desde cómo creemos que Él debería hacer las cosas. Y claro, cuando al final llega la realidad y no encaja, ¿qué pasa? Nos descolocamos porque no tiene nada que ver con lo que nosotros habíamos pensado. Y este texto lo muestra muy claro. María está hablando con el Jesús resucitado, pero al principio ella piensa que es el jardinero. Y tiene sentido que ella diera por sentado que Jesús era solo un jardinero, no es un disparate, porque ¿dónde estaban? Estaban en un huerto, estaban en un jardín privado. Y es lógico pensar que alguien se estaba encargando de aquello, alguien estaba allí cuidándolo, ¿verdad? Pero lo fuerte no es eso, lo fuerte es que está delante de Jesús y no lo reconoce. Y no porque no lo vea, sino porque simplemente no le encaja. Porque en su cabeza Jesús está muerto, ¿verdad? Y entonces todo lo que ve, todo lo que esté pasando, no importa que esté delante de sus narices, todo tiene que encajar desde esa idea que ella lleva. Porque cuando ya hemos decidido cómo Dios debería actuar, entonces dejamos de reconocerlo cuando hace las cosas diferentes. Porque el problema no es que Dios no esté, el problema es que no siempre encaja, o casi nunca encaja con nuestras expectativas, ¿verdad? Con lo que nosotros esperamos. Y así muchas veces podemos tenerlo delante y ni siquiera darnos cuenta. Y me encanta, a mí me encanta porque Jesús no la saca de ese pensamiento con una explicación, ¿no? No le da una charla, no le dice, venga María, siéntate aquí que te voy a explicar. No le dice, te voy a explicar todo lo que ha pasado con lujo de detalle para que tú lo entiendas en ese momento. Jesús no entra a discutir su forma de ver las cosas, ni tampoco intentar convencerla con argumentos, sino que hace algo mucho más directo y mucho más personal. La llama por su nombre, le dice, María. Y eso es lo que rompe todo, porque hasta ese momento ella estaba escuchando su voz. Y no es que no le hubiera oído hablar, está teniendo una conversación con él. Pero hay un punto en el que deja de escuchar como alguien que solo está tratando de entender y reconoce quién le está hablando. Y ahí cambia todo por completo. No porque ahora tenga más información y entienda todas las cosas, todo lo que ha pasado, sino porque reconoce a Jesús, reconoce su voz, porque las ovejas reconocen la voz del pastor. Y eso es importante, porque muchas veces pensamos que lo que necesitamos es simplemente entender que Dios nos explique, que nos dé claridad acerca de las cosas, que nos ordene lo que esté pasando para que podamos estabilizarnos. Pero aquí Jesús no hace nada de eso. Jesús no le da respuesta, le da algo mejor, le da un encuentro personal. Y eso es lo que realmente cambia toda la escena. Porque María pasa de estar buscando un cuerpo sin vida
a encontrarse con una persona viva, real. Pasa de intentar cerrar una historia porque ella iba a terminar de hacer el trabajo que habían dejado a medias el resto, a darse cuenta de que no se ha terminado y que en realidad está empezando algo que ella no esperaba. Y eso no llegó porque recibió una explicación, sino por reconocer a quien tenía delante. Y aquí es donde creo que esto también nos toca bastante a cada uno de nosotros, porque muchas veces estamos esperando que Dios nos aclare absolutamente todo para entonces poder estar bien, ¿no? Como si le dijéramos, Señor, explícamelo bien y así yo voy a confiar en ti, pero explícame por qué está pasando esto. Hazme entender por qué ha pasado lo otro y entonces ahí sí que voy a empezar yo a descansar, pero dime algo. Y claro que eso suena lógico, tiene sentido, pero en la vida real no funciona de esa manera, porque hay momentos en los que puedes tener todas las respuestas y seguir igual de inquieto por dentro. Y hay otros momentos en los que no tienes todo claro, pero sabes que Él está ahí contigo. Y eso cambia completamente cómo estás viviendo lo que te pasa. Y ya eso pues te coloca en otro lugar, en otro sitio, porque entonces ya no se trata de tenerlo todo entendido, sino se trata, como pasó con María, de reconocerlo. Y eso no pasa solo por nuestra cabeza, sino pasa también por la relación, por haberle escuchado antes, por saber cómo te habla Jesús, por saber o haber caminado juntamente con Él. Porque por eso María lo reconoce cuando Él dice su nombre. No porque haya algo mágico en la palabra de Jesús, sino porque es su voz, es la forma en la que Él siempre se había dirigido a ella anteriormente. Y me gusta también la respuesta que da María, porque no es una palabra cualquiera, no está puesta ahí por ponerla. Ella responde Raboní. Y eso no es lo mismo que decir rabí, no es simplemente maestro, que es lo que significa rabí. En general es como mi maestro. O sea, lo que es la palabra Raboní es mi maestro, mi querido maestro. Es una forma más personal, es una forma más íntima, es mucho más cercana. Y no está diciendo solamente quién es Él, está expresando la relación que tiene con Jesús. Y justo cuando por fin María lo reconoce, cuando por fin entiende que ese con el que está hablando es Jesús, pasa algo que por lo menos a mí me desconcierta un poco. Y al principio me pareció hasta como un poco áspero, ¿no? Porque lo lógico y lo natural es que después de todo lo que había pasado, María pues quisiera acercarse a su maestro, ¿verdad? Que quisiera abrazarlo, tocarlo de alguna manera. Humanamente es normal que ella quisiera estar allí, quedarse con él, que quisiera disfrutar de ese reencuentro. Pero Jesús de repente la para y le dice, no te aferres a mí. Y quizás esto cuando lo leemos puede sonarnos a rechazo, ¿verdad? Puede sonar frío, incluso puede sonar como un poco brusco, como si le estuviera diciendo, quita para allá, no me toques ahora mismo, ¿verdad? Y aunque a primeras quizás nos da esa impresión, en realidad no tiene nada que ver con eso. Jesús no la está rechazando. No es que Jesús en ese momento dice, no quiero que nadie me toque, no quiero que nadie se me acerque, sino que lo que realmente está tratando de decirle es, no intentes retenerme. No te quedes ahí intentando volver a lo que era antes, porque el plan sigue adelante, el plan sigue avanzando. Y Jesús ya les había advertido a sus discípulos antes que les convenía que Él en algún momento se fuera, porque les iba a enviar al Espíritu Santo, ¿verdad? Y a partir de ese momento ya nada sería igual, la manera de relacionarse con Él iba a ser totalmente diferente a lo que ella había conocido hasta ese momento. Y esto tiene mucho sentido porque María viene de haberlo perdido, ¿verdad? Viene de pensar que todo se había terminado. Y ella aún está tratando de asumir que ya se acabó, que ya no hay nada que hacer. Y de repente lo tiene delante otra vez. Y lo más natural del mundo es eso, querer agarrarse a ese momento y decir, vale, ya estás aquí, ahora sí que no te voy a soltar, no te me vas a volver a escapar. Pero Jesús no se lo permite. Jesús no se lo permite, no porque ese momento no fuera bueno, no porque Él no quisiera estar con ella, sino porque no era el final del proceso. Aún quedaban
muchas cosas por pasar, muchas cosas por hacer. Y aquí está la clave, y es que Jesús no solo vino para devolvernos lo que habíamos perdido, sino que vino para llevarnos también a algo nuevo. Pero eso a veces cuesta, ¿verdad? A veces cuesta, porque muchas veces no queremos algo nuevo. Queremos volver a lo de antes, a lo que nos parece a nosotros que era bueno. Queremos que Dios nos arregle las cosas, pero tampoco queremos muchos cambios en el proceso. Pero Jesús no funciona así. Jesús no repite, Jesús transforma. Él no restaura para dejarnos exactamente igual que estábamos, sino que restaura para llevarnos aún más lejos. Tenemos momentos con Dios. Estaba diciendo que por esto pues no va solo de María, porque nos refleja bastante a cada uno de nosotros. Tenemos momentos con Dios, momentos reales, momentos buenos, momentos donde sabes que Él está, donde todo encaja, y lo que nos nace es decir, ojalá esto se quede así para siempre. Ojalá este momento sea para siempre, que no cambie, que se mantenga, que sea siempre de la misma manera. Pero la vida con Dios no funciona así. No es un momento al que tú te aferras, es un camino al que avanzas. Y ahí muchas veces, sin darnos cuenta, intentamos quedarnos en una etapa determinada, nos quedamos ahí en una forma en la que Dios nos habló, una forma en la que nos sentimos, en la que sentimos su presencia, un momento concreto que fue especial, y empezamos a buscar eso una y otra vez, en lugar de seguir a donde Él nos está llevando ahora. Y eso, aunque suene bien, aunque parezca incluso súper espiritual, nos puede dejar estancados. Porque Jesús no está repitiendo constantemente lo mismo. Jesús nos está guiando a que sigamos hacia adelante. Y por eso Jesús no se queda solo en no te aferres a mí, sino sigue diciendo, María, ve y dile a mis hermanos. Es decir, no te quedes aquí, hay algo que tienes que hacer con esto que acabas de vivir. Y eso cambia completamente la idea que tenemos muchas veces, porque pensamos que el encuentro con Jesús es el final de la historia. Ya nos encontramos con Jesús y todo queda ahí. Y en realidad es el comienzo de todo. No es para que te lo quedes, es para que entres en lo que viene después. Y esto es lo que hace María, que no se queda ahí, pasa de estar llorando, pasa de un duelo terrible, confundida, sin entender nada, a salir de ese lugar corriendo con algo claro en su mente y en su corazón. He visto al Señor. Y al final, si te das cuenta, todo empieza con una pregunta. ¿A quién estás buscando? Y puede parecer una pregunta superficial, pero no lo es. Porque no se trata solamente de lo que necesitas, no se trata solamente de lo que estás pasando, sino que se trata de cómo estás mirando las cosas, de cómo las estás viendo. Y eso es lo que pasó a María. No le faltaba amor, no le faltaba cercanía, ella tenía muchísimas buenas intenciones. Lo que le faltaba a María era soltar esa idea que ella se había hecho. Y quiero volver a un detalle de algo que es súper profundo, porque todo esto, como dijimos antes, está pasando en un huerto, en un jardín. Y me encanta porque este pasaje de Juan es un eco del Génesis, es un eco del huerto del Edén, del jardín del Edén, porque la historia de la humanidad, si tiramos para atrás hasta Génesis, comienza en un jardín. Comienza en un lugar donde todo estaba bien, donde todo estaba perfecto, donde lo que había era armonía. No había dolor, ¿se lo imaginan? No había dolor, no había culpa, no había muerte. El ser humano vivía en relación directa con Dios, sin distancia ninguna, sin barreras ninguna, sin miedo, sin esconderse. Todo estaba en su sitio, como Dios lo había colocado. Pero en ese jardín también todo se rompe un día, ¿verdad? Porque el ser humano decide hacer las cosas a su manera, tomar sus propias decisiones, decide seguir más su propio criterio que lo que Dios había dicho. Y ahí es donde se monta la frutería de verdad, ¿verdad? Porque entra el pecado, entra la maldad, y con eso entra todo lo demás. Desaparece lo bueno y entra la culpa, entra la vergüenza, entra la muerte, y hay separación con Dios. Y desde ese momento toda la historia cambia. Todo se echa a perder.
Y eso también nos afecta a ti y a mí. Eso también nos incluye a ti y a mí, porque muchas veces pensamos que eso es una historia lejana, que nosotros no hicimos nada, ¿verdad? Que no tenemos nada que ver, que eso fue un error que alguien cometió hace un montón de tiempo y no tiene nada que ver conmigo. Pero no, eso también es lo que estamos viviendo nosotros hoy. Y esa sensación de desconexión que tenemos muchas veces, esa sensación de lucha interna, esa tendencia a hacer las cosas a nuestra manera, lo que a mí me sale de las narices, lo que yo quiero y mi voluntad, esa dificultad que tenemos para confiar en Dios, todo eso viene de ahí, esa es la raíz. Y claro, si el problema es ese, si la raíz es esa, no lo vamos a arreglar con portarnos mejor, ¿verdad? Con ser un poquito mejores personas. No se va a arreglar con que lo intentemos más, con que le echemos ganas. No se va a arreglar con que intentemos cambiar un poco, sino que se necesitaba algo mucho más profundo. Se necesitaba restaurar lo que se rompió en la raíz. Y ahí es donde entra Jesús. En 1 Corintios 15:45 dice, las Escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Y aquí nos dice que Jesús es el último Adán. El Adán 2.0, el que vino a hacer bien lo que el otro hizo mal, ¿verdad? El que viene a restaurar la relación con Dios que se había roto. Y por eso no es casualidad que toda esta escena con María esté pasando en un jardín, porque donde empezó el problema, Dios ahora estaba dando la solución. Donde había muerte, ahora entra la vida. Donde hubo separación, ahora hay restauración. Donde el ser humano se escondía de Dios, ahora es Dios mismo en persona el que sale a buscar. Y sin darse cuenta, María piensa que es el jardinero, pero en cierto sentido, si lo pensamos así, tampoco estaba tan desencaminada, ¿verdad? Algo de verdad había en esa confusión, porque lo que estaba pasando ahí era Dios empezando de nuevo. Y si Dios está empezando de nuevo, entonces la resurrección no es solo algo que pasó una vez y ya está, no es solo una historia bonita que venimos recordando y que celebramos cada año, es la señal de lo que se rompió, no se quedó roto para siempre. Que el pecado no tuvo la última palabra, que la muerte no tuvo la última palabra, que la separación con Dios tampoco tuvo la última palabra, porque lo que se hizo mal en aquel primer jardín, Dios lo está empezando a restaurar en otro. Y estas son buenas noticias para nosotros, ¿no? Yo sé que aquí no somos mucho de amenes y aleluya, pero ¿estos son buenas noticias para nosotros, sí o no? Sí. Amén, no, menos mal, están escuchando. Porque no necesitamos intentar arreglar nuestra vida por nuestra propia cuenta, menos mal, ¿verdad? No necesitamos tratar de ser mejores para ver si así de aquella manera podemos acercarnos a Dios. No necesitamos compensar todas las cosas que hacemos mal con algunas buenas poquitas obras, ¿verdad? Lo que necesitábamos era que alguien restaurara el problema de raíz. Y eso es lo que hace Jesús, eso es lo que solo Él puede hacer. Y por eso hacía falta la cruz, pero también hacía falta la resurrección, porque esto no era un problema superficial, no era un problema de portarse bien, no era un problema de comportamiento, sino que era un problema de la relación con Dios. Y Jesús vino a abrir ese nuevo camino. Y por eso la pregunta, otra vez es la misma, aunque quizás ya no suene igual. ¿A quién estás buscando? ¿A quién? Porque a lo mejor llevas tiempo buscando paz, ¿verdad? Todo el mundo está buscando paz, la busca en cualquier cosa. A lo mejor estás buscando paz, pero lo que necesitas es a Cristo. A lo mejor has estado buscando respuestas por donde quieras, pero lo que necesitas es a Cristo. A lo mejor llevas tiempo esperando que cambie algo en tus circunstancias, ¿verdad? Pero lo que necesitas es encontrarte con Él en medio de eso que estás viviendo. Porque María fue a la tumba buscando cerrar esa historia, ¿verdad? Y se encontró con algo completamente distinto. No encontró un final, sino que encontró un nuevo comienzo. Y eso es lo que la resurrección de Jesús sigue haciendo hoy, darnos vida. ¿Estamos de acuerdo? Nos da vida
una vida de verdad, no cualquier vida, una vida abundante, una vida de la buena. Así que hoy, más allá de entender todo esto, hay muchas cosas que entender y quizás haría mucho tiempo para explicar. La pregunta no es ¿qué te ha parecido este mensaje?, sino la pregunta se vuelve a repetir de nuevo: ¿a quién estás buscando? Porque puedes llevar tiempo buscando, pero no necesariamente encontrando lo que estás buscando. A lo mejor estás aquí y no tienes claro si crees, si no crees, o llevas tiempo escuchando de Dios, pero sin haber tenido un encuentro auténtico, un encuentro real. Y hoy no necesitas entenderlo todo, no necesitas tener una fe como la de Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. No necesitas saber la Biblia de tapa a tapa, pero sí puedes hacer algo en esta mañana. Puedes reconocerlo, puedes reconocer a Jesús, reconocer que Él vive, reconocer que no es una idea vaga que 4 locos se inventaron y que ha llegado a nuestros días, reconocer que no es religión, reconocer que no estás solo y abrirle espacio. Porque María no estaba buscando bien, pero cuando le reconoció, cuando se encontró con el Jesús resucitado, todo cambió. Y eso mismo puede también empezar hoy contigo. Y para los que sí creemos, pues esto también nos confronta, esto también nos da de frente, porque podemos llevar años asistiendo a la iglesia, amando a Jesús, sirviéndole, estando, implicándonos, y aún así estar buscándolo desde una idea equivocada, esperando que haga las cosas de una manera concreta, pensando que si no ocurre como tú esperabas, entonces Él no está directamente. Y puede que hoy Jesús esté más cerca de lo que crees de ti. Puede ser que esté muy, muy, muy cerca, pero por lo que sea, no lo estás reconociendo. No porque Él no esté, como pasó con María, sino porque no encaja con lo que tú estabas pensando. Y entonces, hoy quizá no se trata de seguir buscando, sino ya de romper ese molde en el que hemos metido a Dios. Un molde a nuestra medida, con las medidas que nosotros queremos. Pero cuando sueltas eso, cuando ya rompes ese molde, vas a empezar a reconocerlo en lo que ya está haciendo Dios. Así que hoy hay 2 respuestas posibles en esta sala. Hay quienes necesitan encontrarse con Él por primera vez y hay quienes necesitan volver a reconocerlo. Pero en ambos casos el paso es el mismo para los dos. Es responder a su voz, responder a su llamado. Porque igual que hizo con María, Jesús sigue llamando hoy. ¿Lo creemos? Jesús sigue llamando hoy. Y no llama en general, no hace una llamada general, no llama al aire, sino que te llama por tu nombre. Te llama por tu nombre como hizo con María. Fíjate que María se había girado una vez. María iba como con prisa. Bueno, ese día todo el mundo iba corriendo. Yo no sé qué pasaba. Estaba todo el mundo, sí sé qué pasaba. Estaba todo el mundo alterado. Ella se había girado una vez, ya había mirado, ya estaba hablando con Él, pero no lo había reconocido. Y es cuando Jesús dice su nombre. Cuando vuelve a girarse, dice: María, dijo Jesús. Ella giró hacia Él y exclamó: Raboní. Es como si ese segundo giro no fuera solamente un giro físico, sino fue un cambio. Fue un cambio de sentido para su vida, un cambio que empezó en su corazón, de pasar de ver a reconocer y creer de nuevo. Y eso es lo que sigue pasando hoy. Jesús sigue llamando, ¿verdad? Y cuando lo hace, no lo hace de una manera impersonal. También se sabe tu nombre, también se lo sabe, porque Él es un Dios cercano, es un Dios directo y está con cada uno de nosotros. Y cuando respondemos a ese llamado, te puedo asegurar algo, es que no te deja igual. No te deja igual. Si tú estás esperando que te restaure para que te deje exactamente igual, no es lo que va a pasar. No te deja igual. Pasas de estar buscando y entonces empiezas a vivir de verdad. Porque donde tú pensabas que todo se había terminado, Dios puede estar empezando a hacer algo nuevo. Y ese comienzo puede empezar hoy contigo. Y hay algo que no quiero que se nos escape, no quiero terminar sin que se nos escape esto, porque nosotros hablamos mucho de la cruz, ¿verdad? La vemos por todos lados, la llevan en colgantes, en pendientes, en camisetas, en donde quiera, como si fuera una decoración, aunque para ellos no tenga significado ninguno. Pero la cruz por sí sola no es el final, porque la historia, si se hubiese quedado en la cruz, no estaríamos celebrando nada hoy, porque la cruz sin resurrección no es victoria, quizás es sacrificio, quizás es amor,
pero sin resurrección sería una historia que solamente terminó en muerte, pero no terminó ahí. No terminó ahí y por eso celebramos como celebramos, porque la resurrección lo cambia todo. La cruz muestra cuánto Jesús nos amó, pero la resurrección nos demuestra que Él vive, ¿verdad? Y si Él vive, entonces no estamos siguiendo solamente una idea. No estamos recordando a alguien que fue importante en la historia y ya está, sino que estamos respondiendo a alguien que está vivo y que está vivo hoy. Y eso cambia la forma en la que vivimos, o por lo menos debería cambiarla, porque ya no se trata de lo que Jesús hizo en el pasado, sino de lo que Jesús sigue haciendo hoy, ¿verdad? Por eso no celebramos la cruz con tristeza, que sí, cuando vemos esas imágenes de la pasión de Cristo se nos rompe el corazón, pero no la celebramos con tristeza, porque podemos celebrar su resurrección con gozo. Porque no estamos en un funeral, ¿verdad? Aunque Airán venga vestido de negro. Estamos en victoria. Yo vengo de luto por aquellos que no conocen al Señor todavía. No, es verdad. Realmente es la mejor decisión que puedes tomar. Es seguir a Jesús. Aunque no lo entiendas todo. Y a veces pensamos que tenemos que entender todo absolutamente para tomar una decisión. El Señor te va a ir revelando la verdad. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y esto es una invitación a dejar de buscar como si Él estuviera muerto y empezar a vivir sabiendo que está vivo. Jesús está vivo, Jesús resucitó, sí o sí. Amén, ¿verdad? Pues vamos a...